Hola a todos, bienvenidos a este video que va a ser un podcast en esta ocasión por diversos motivos y vamos a estar hablando de un periodo astrológico bastante intenso, diría que ya empezó, realmente ya empezó a finales de enero de este año, de 2025, y va a tener influencias por lo menos hasta principios de mayo. Por lo tanto, vamos a tener un periodo, como decía, ¿no? Finales de enero hasta principios de mayo son 2 meses y un poquito más, en los cuales vamos a estar experimentando algunas cuestiones muy ligadas a temas de valor, de comercio, de comunicación y demás, que justamente tienen que ver con las retrogradaciones de Venus y Mercurio. Vamos a también incluir acá el movimiento directo de Marte que arrancó, justamente se puso directo el 24 de febrero. Esto ya fue hace bastante tiempo. Hoy es 6 de marzo cuando grabo este episodio del podcast. Y vamos a ver cómo todo esto se conecta con los dos eclipses bastante potentes que se vienen próximamente. Uno es el eclipse de luna en Virgo que va a darse el 14 de marzo y otro es un eclipse de sol en Aries el 29 de marzo. La intención que tengo acá en este caso, en este episodio, es que veamos esto como un viaje de revisión de lecciones kármicas también, por eso le puse la revisión de contratos kármicos a este video, a esta presentación, y cómo podemos, o mejor dicho, que nos piden mirar hacia adentro para poder ajustar lo que tal vez no funcione, soltar lo que ya no nos sirve. Así que vayan preparando lápiz y papel porque vamos a ir desglosándolo paso a paso. Va a ser algo virginiano, pero no tan virginiano como suele ser, pues aprovechemos que el sol está en Piscis. Dentro del contexto inicial, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos a Marte directo y a Venus en sombra. Como les decía, Marte directo desde el 24 de febrero y la realidad es que Venus ya se puso retro el día 2 de marzo, 1 o 2 de marzo dependiendo de dónde estemos, pero voy a hacer énfasis un poquito en el periodo de sombra de Venus primero y después voy a ir aclarando un poco más algunas cuestiones. Entonces, primero arrancamos con Marte que desde el 24 de febrero, como les decía recién, se puso directo en Cáncer después de un retroceso bastante largo desde el 6 de diciembre del año pasado. Y muy probablemente esto ya nos dé una especie de empujón para actuar desde un lugar como más emocional, protector también, aunque también, ojo, un poco visceral, porque Marte todavía está procesando algunos temas del pasado. Tengamos en cuenta que si bien Marte se puso directo el 24 de febrero, pasan unos días hasta que realmente empieza a ganar grados matemáticos. Dicho sea de paso, hoy 6 de marzo, todavía está prácticamente en el grado 17, o sea, no avanzó mucho realmente. Pero ahí va, lento, se va ganando velocidad de a poquito. Y Marte va a hacer algunas cosas muy interesantes más adelante, pero bueno, vamos a volver a esto. El 28 de enero, Venus entró en su fase de sombra pre-retrógrada a 24 grados de Piscis. Así que ya estamos sintiendo de alguna manera esta energía de introspección en temas de amor, de valores, de creatividad. Y de hecho el 19 de enero Venus ya había hecho conjunción con Saturno en Piscis, marcando un tono un poquito más serio, que nos proponía, por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Qué relaciones o proyectos valen nuestro tiempo? Esto es una preparación justamente para lo que se viene. Si prestaron atención, yo les hablé del 28 de enero que Venus se puso en sombra, pre-retrógrada, pero después les dije que el 19 de enero Venus había hecho conjunción a Saturno. Es decir, Venus se puso en conjunción a Saturno primero, antes de empezar su fase de sombra pre-retrógrada. ¿Por qué sucede esto? Porque Saturno sigue avanzando y ahora en la retrogradación que va a hacer Venus se va a volver a encontrar con Saturno. Por lo tanto, algunos temas que ya desde el 19 de enero nos pedían cierto compromiso nuestro, con nuestros deseos más elevados, con nuestro amor espiritual, había algo que
nos pedía un poco más de responsabilidad o que nos tomemos las cosas con algo más de seriedad, pero de seriedad no rígidamente entendida. En definitiva, Saturno está en Piscis. Y tal vez eso simplemente nos daba como una vista previa. De hecho, cuando Venus arrancó la sombra pre-retrógrada, el 28 de enero, ya estaba haciendo la conjunción a Neptuno, había hecho conjunción también a la Luna, al nodo norte. Era un momento, final de enero era un momento bastante mágico, además que se sumaba a la luna nueva en Acuario, que tuvimos el 29 de enero. Entonces, 29-30 de enero por ahí. Ya tenemos en esos días algo que estaba empezando a gestarse, que muy probablemente tenga que ver con algún tipo de vínculo nuevo, alguna aparición, algún nacimiento de algo que se estaba gestando, pero que podría traernos algunas revisiones en las próximas semanas. ¿Cuáles son esas próximas semanas? Las que voy a ir mencionando a continuación. Antes de continuar con el tema de Venus, vamos a ir con Mercurio. ¿Por qué? Porque los dos planetas van a estar retrogradando prácticamente en el mismo rango zodiacal. Es decir, los dos van a llegar casi hasta el grado 10 de Aries. Dicho sea de paso, es punto de eclipse, el eclipse del 29 de marzo, que vamos a tener en Aries, un eclipse de Sol. Y van a retrogradar hasta el grado 24 en el caso de Piscis y hasta el grado 26 en el grado de Mercurio. Y esto lo van a hacer entre, como decía antes, entre el 28 de enero y casi finales de abril para Venus, que es el tiempo en el cual recorre todo ese espectro zodiacal Venus. Y Mercurio lo hace en un poquito menos de tiempo. Por lo tanto, vamos a cernirnos principalmente a el rango de tiempo máximo que es el determinado por Venus. Por eso hablamos del 28 de enero hasta principios de mayo. Espero que me vayan más o menos siguiendo. Entonces, Mercurio, el 1 de marzo, es cuando entró en su sombra pre-retrógrada, a 26 grados de Piscis. Y al día siguiente, el 2 de marzo, es cuando Venus se puso retro a 10 grados de Aries. Entonces acá empieza un poquito el lío, la confusión. Venus retro en Aries nos pide revisar cómo nos afirmamos en el amor y en lo que queremos. En cambio, Mercurio retro en Aries nos pide revisar cómo nos afirmamos en el amor y en lo, perdón, mientras Mercurio en Piscis nos tiene soñando pero quizá un poco confundidos. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a recapitular esto. Venus en Aries nos pide revisar cómo nos afirmamos en el amor y en lo que queremos, mientras que Mercurio en Piscis, todavía en su fase de sombra pre-retro, nos tiene un poco más confundidos por la conjunción con Neptuno, por la conjunción con el nodo norte. Pero ya el 25 de febrero, Mercurio va a hacer conjunción hizo conjunción con Saturno en Piscis, por lo tanto los días previos a la sombra pre-retrograda fueron probablemente ideales para poner en orden nuestras ideas. Ahora, ¿qué pasa? Como les decía antes, Mercurio entró en sombra el 1 de marzo. Y el 2 de marzo, Mercurio se unió al nodo norte y a Neptuno en Piscis. Y esto es pura energía kármica, a nivel mental, a nivel de cómo procesamos también la información, a nivel muy onírico, muy simbólico, porque como para estar conectado con otras dimensiones, para estar muy conectado con los sueños, con la introspección, con la meditación. Y de alguna manera es una especie de invitación del universo que nos estuviera diciendo, che, mirá qué estás repitiendo. Mirá bien qué es lo que estás repitiendo, si es que estás repitiendo algo. Como prestarle atención también a esas señales. El tema es que uno puede caer en ciertos idilios, justamente porque si bien Venus ya estaba retro en Aries, Mercurio todavía estaba en Piscis. Vamos a hablar ahora de los eclipses y la activación del punto de Aries, de este punto del eclipse, ¿no? El 14 de marzo es cuando vamos a tener el primer gran evento, que es este eclipse total de luna llena en Virgo, a 24 grados. Y Virgo, signo regido por
Mercurio, nos trae ese ojo crítico para analizar qué funciona y qué no en nuestra rutina. Salud, trabajo, lo que hacemos en el día a día. Pero la cosa se pone más intensa el 21 de marzo cuando tenemos el eclipse parcial de Sol a 8 grados 59 minutos de Aries, vamos a redondearlo en 9 grados de Aries, un grado que Venus y Mercurio van a activar varias veces en su retrogradación. Entonces, este eclipse en Aries es un nuevo comienzo, pero con un sabor a revisión porque está muy cerca del nodo norte, no deja de ser un eclipse. Está casi a 12 grados del nodo norte. Sin embargo, como Venus está retro, como Marte está todavía en Cáncer, que responde a la Luna, como va a ser un eclipse de luna nueva, o sea, es un eclipse de Sol, por lo tanto es una luna nueva, hay una energía que todavía está un poco aferrada al pasado, que nos pide revisar cosas. Sobre todo en este periodo donde todavía estamos atravesando las retrogradaciones de las dos expresiones, tanto del deseo como de la comunicación, de cómo procesamos la información y de cómo nos vinculamos también con un otro, o con nosotros mismos principalmente. Justo al día siguiente de este eclipse del 29 de marzo, es decir, el 30 de marzo, Neptuno va a ingresar en Aries y esto va a traer una energía espiritual y creativa que va a tener todo este proceso. Además de que ya el ingreso de Neptuno en Aries por sí solo es todo un evento. Es todo un evento por sí mismo, porque hace como 170 años que Neptuno no ingresa en Aries y además dentro de muy poquito se va a sumar Saturno. Por lo tanto, esto es interesante, es muy interesante. Vamos a ver el tema de Mercurio retro y las conexiones kármicas. El 15 de marzo, Mercurio se va a poner retrógrado a 9 grados de Aries. Recordemos que es el punto del eclipse, entonces Mercurio va a estar justamente activando este punto. Y esto nos lleva a repensar cómo comunicar, cómo comunicamos lo que queremos, pero también nos conecta con algunos temas del pasado porque va a retroceder hasta los 26 grados de Piscis. Por lo tanto, va a hacer conjunciones con Neptuno, con el nodo norte, con Saturno. O sea, imagínate, Mercurio retro en Piscis, Mercurio retro en Aries, pero luego ingresando en Piscis, con estos planetas, haciendo contacto con estos planetas, es como un sueño lúcido donde revisamos promesas, ilusiones y nos toca hacernos cargo de las responsabilidades kármicas, probablemente. El 24 de marzo, Mercurio se va a unir al Sol en Aries, dándonos un momento de claridad en medio del caos. Y el 7 de abril es cuando Mercurio se va a poner directo a 28 grados de Piscis. Perdón, a 26 grados de Piscis, pero no sale de sombra hasta el 26 de abril. Así que seguimos procesando toda esta información, por lo menos hasta ese momento. A modo un poquito más práctico, Mercurio en Aries lo que implica principalmente es muchas ideas muy rápidas que quieren plasmarse rápidamente y cuando nos comunicamos podemos no tener mucho filtro en lo que decimos. Cuando Mercurio se ponga retro a 9 grados de Aries, que va a estar activando el punto del eclipse del 29 de marzo, probablemente el 29 de marzo nos recordemos algunas cosas que dijimos y tal vez no tendríamos que haber dicho, o que tendríamos que haber reflexionado un poco mejor antes de hablar, o que tendríamos que haber cuidado un poco mejor nuestras palabras, ser un poco más asertivos, sobre todo con Venus aún retro, todavía en Aries. O sea, Venus no el 29 de marzo, perdón, voy a hacer una pequeña aclaración acá. Lo que estoy diciendo es el 15 de marzo, Venus, Mercurio va a estar haciendo la retrogradación y Venus todavía va a estar en Aries. Que justamente, si seguimos hablando de Venus, se va a poner retro el 13 de abril. Perdón, se va a poner directo el 13 de abril. Es decir, Venus va a seguir retrógrado hasta el 13 de abril y se va a poner directo a 24 grados de Piscis. Durante este tiempo va a hacer conjunciones con el nodo norte, con Neptuno, con Saturno. Va a ser un trígono a Marte en Cáncer el día 6 de abril. Esto es una revisión profunda de nuestros deseos. ¿Qué soñamos versus qué podemos construir? El 27 de marzo es cuando Venus se une a Neptuno en Piscis.
Es decir, Venus se va a unir nuevamente a Neptuno en Piscis prácticamente al final del signo. Por lo que, justamente, fíjense, el 29 de marzo es cuando tenemos el eclipse, Venus va a estar ya reingresado en Piscis, y lo que les mencionaba antes, que cuando Mercurio se pone retro el 15 de marzo, Venus todavía va a estar en Aries. Por lo tanto, acá hay una cuestión de mucha impulsividad, pero que a nivel de deseo, bueno, desde el 2 de marzo Venus va a estar como siendo un poco más revisando bien qué es lo que quiere. Y cuando vuelva a Piscis el 26, 27 de marzo, que haga conjunción a Neptuno en Piscis, y luego el 13 de abril va a ser conjunción a Saturno en Piscis, va a marcarse con bastante claridad un contraste entre el idealismo y la realidad. Y recién Venus va a salir de sombra el 16 de mayo. Es decir, va a volver a pasar por los 10 grados de Piscis el 16 de mayo. Entonces recién ahí es cuando vamos a tener un poco más claro qué queremos llevar adelante. Mientras tanto, Marte va a estar avanzando y el 20 de abril va a ser un trígono muy potente con Neptuno en Aries desde Leo. Esto es fuego y chispa creativa, después de tanta introspección. Estamos hablando del 20 de abril, o sea, falta un montón todavía. Y estoy haciendo esto el día 6 de marzo. Entonces, Marte en Leo nos va a empujar a brillar y a actuar con confianza. El 22 de mayo, fíjense todo lo que falta para esto, Venus en Aries se suma con otro trígono a Marte y va a cerrar este ciclo con una energía de pasión, de autenticidad, lo cual puede hacer que este proceso nos lleve a integrar las lecciones de los eclipses y las retrogradaciones en algo un poco más concreto. Entonces, si recapitulamos un poquito con algunas de estas cosas, tenemos que, para que tengan un poquito más claro, el 1 de marzo Venus se estaciona retrógrado a 10 grados 50 minutos de Aries. El 22 de marzo, que esto no se los había mencionado antes, vamos a tener el Venus Star Point, es decir, una conjunción inferior al Sol a 2 grados de Aries, y esto va a marcar un nuevo ciclo de 8 años. Recordemos que cada Venus Star Point que se da en un mismo signo, marca un comienzo del ciclo, bueno, marca un punto del ciclo, mejor dicho, de 8 años. Esto quiere decir que en aproximadamente 8 años vamos a tener otro Venus Star Point en Aries que va a estar cerrando este ciclo. El 27 de marzo es cuando Venus va a reingresar a Piscis y va a profundizar en temas espirituales, en temas emocionales, en temas de vínculos kármicos. Por lo tanto, recordemos, todo aquello que tuvo algún comienzo, más o menos entre el 28 y el 30 de enero, muy potenciado por esa conjunción de Venus, la Luna, Neptuno y el Nodo Norte, que pedía conectarse con algo mucho más elevado, probablemente encuentre algunas cosas que habían estado muy idealizadas durante todo este proceso de retrogradación, a eso me refiero. Entre el 12 y el 13 de abril, Venus se pone directo a 24 grados de Piscis, haciendo esta conjunción a Saturno en Piscis, y va a coincidir también casi con la luna llena en Libra, signo regido por Venus también. Entonces vayan viendo cómo desde finales de enero hasta mediados de mayo hay temas vinculares que están ahí destacados, claramente destacados. Entre el 2 y el 3 de mayo Venus va a hacer conjunción en Neptuno nuevamente a 0 grados de Aries, pero ya hizo las conjunciones previamente. Recordemos que hizo la conjunción a final de enero, hizo una conjunción a final de Piscis en su retrogradación y va a hacer una última conjunción a 0 grados de Aries. Entonces Venus hizo dos conjunciones a Neptuno en Piscis y va a hacer una conjunción a Neptuno en Aries, lo cual también nos habla de, ok, todo eso que se gestó, cómo se conecta espiritualmente con mi deseo, también con el deseo de estar acá, pero también dándome cuenta que no estoy solo yo. Esto me parece que es interesante. Y todo esto va a suceder mientras también
Mercurio va a estar haciendo esta retrogradación en estos mismos grados matemáticos. Entonces, vamos a hacer algunas reflexiones. ¿Quién sos ahora? ¿No? O sea, esto de la reevaluación personal que tiene mucho que ver con Aries. ¿Quién sos ahora? ¿Qué valorás realmente? ¿Qué es lo que necesitas para sentirte más seguro y amoroso con vos mismo o con vos misma? Todo este periodo de la retrogradación tanto de Venus como de Mercurio en Aries invita a un enfoque en el yo, la identidad y la autoconfianza. Como Aries es el primer signo del zodíaco, que es el que establece de alguna manera tu identidad o la manera en la que te mostrás al mundo, Venus te está pidiendo que revises quién sos ahora, justamente. Tema de relaciones y conexiones, esto me parece súper importante para revisar patrones en las relaciones. ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no? ¿Qué personas del pasado volvieron a aparecer, ya sea físicamente, simbólicamente, en un sueño, en un pensamiento, en un recuerdo, lo que sea, porque eso también nos va a dar algunas pautas de qué cosas están resonando con ese pasado y no necesariamente con esa persona, sino con cómo me sentí yo con esa persona en ese momento y cuánto de eso sigue habitando en mí, no por la otra persona, sino en la manera en la que yo me vinculo, en la manera en la que yo me comunico, la manera en la que yo me expreso. Es muy interesante acá identificar conexiones que ya no resuenan y fortalecer las que sí vibran en tu misma frecuencia, para lo cual se requiere una gran honestidad, siempre, esto es clave, gran honestidad sobre necesidades y deseos en el amor, pero sobre todo discernimiento. Y discernimiento es una palabra bastante mercurial. ¿Qué es lo que deseamos y qué es lo que necesitamos en el amor? Esto no está únicamente, digamos, ceñido a lo que tenga que ver con temas románticos. Está también relacionado a finanzas y a este concepto de abundancia. Por lo tanto, es importante aprovechar todo este periodo para evaluar gastos e inversiones, evitar compras impulsivas y priorizar un uso consciente del dinero. Reflexionar sobre cómo tu energía financiera refleja o no tus valores personales. Y acá viene un punto que también me parece importante que tiene que ver con la espiritualidad y la conexión con el ser superior. Todo este regreso de Mercurio a Piscis, de Venus a Piscis, de las conjunciones que van a hacer estos planetas con el nodo norte, con Neptuno, entre ellos también, este regreso a Piscis fomenta la rendición, ¿no? O sea, de rendirse. Rendirse no de me lo doy por perdido, sino de entregarse, de soltar la resistencia a ser auténticamente lo que somos. Y esto nos puede llevar también a una liberación de patrones obsoletos y a reconectarnos también con nuestro lado más intuitivo, más sensible, más perceptivo. Es un momento también muy interesante como para vibrar en la frecuencia más elevada, en la frecuencia de la divinidad, conectando con esa sabiduría interior, con esa brújula interna que sí nos guía. Viene una reprogramación personal con este Venus Star Point que se va a dar justamente el 22 de marzo. Y es muy interesante que se dé el 22 de marzo porque es cuando vamos a tener, bueno, de hecho 2 días antes, el 20 de marzo es cuando vamos a tener el equinoccio de Aries, que es el equinoccio de primavera, otoño, primavera, según el hemisferio en el que estemos. Por lo tanto, esto también, como decía antes, marca un nuevo ciclo de 8 años para la autovaloración y la manifestación de deseos basados en el amor propio. Es un buen momento para plantar semillas de autoestima, de abundancia emocional, material y espiritual. Entonces, la invitación que les hago en este sentido es que reflexionen sobre algunas de estas áreas, ¿no? Y que si quieren después compartan alguno de sus pensamientos en este mismo video. Hay otros planetas que también están influyendo en todo esto, como decía antes, ¿no? De Marte en Cáncer, de Júpiter en Géminis. A Júpiter antes no lo mencioné, pero Júpiter
desde Géminis, va a estar recibiendo también sextil de tanto de Mercurio como de Venus, sobre todo muy al principio. Y esto nos ayuda a tener una visión más amplia para integrar los cambios y comprender el panorama general. Plutón en Acuario también hace sextiles va a ser un sextil casi partil al Venus Star Point, y esto es muy, muy importante también porque no es solamente con Venus, que viene de todo este proceso de retrogradación y demás, sino que va a ser el sextil también al Sol. Por lo tanto, esto señala una transformación muy profunda y nuevas oportunidades para nuevos comienzos. Un nuevo comienzo más afianzado en base a cómo me quiero vincular también, cómo me vinculo conmigo mismo, cuánto aprendí, cuánto me entregué, cuánto solté, cuánto purgué. Es una palabra que es muy afín a la energía de Plutón y a la energía de Piscis. Si bien Plutón tiene más que ver con la transformación, Neptuno tiene más que ver con la disolución, si hacemos una especie de combinación es como una especie de purga, ¿no? Una limpieza con agua bendita. A ver si finalmente tenemos, eh, llegamos a este punto en el que somos más conscientes de qué es lo que deseamos, cómo lo deseamos, y no de manera ególatra o egoísta, sino de tener bien claro quién soy, porque desde ese lugar de autenticidad es lo que realmente podemos atraer. Y acá sí, también, como para cortar un poco algunas idealizaciones, generalmente no atraemos lo que deseamos, sino que atraemos lo que necesitamos. Por lo tanto, también es importante estar abiertos a lo que nos propone la vida, porque es lo que necesitamos para seguir evolucionando. Los aspectos que tanto Mercurio como Venus hagan a Saturno en Piscis nos va a ayudar también nos va a aportar un poco de realismo, de responsabilidad para construir una nueva realidad basada en las lecciones aprendidas. Y de lecciones aprendidas, toda esta retrogradación de Venus y Mercurio, de Aries a Piscis, me parece que puede haber bastante, sí, casi seguro. Algunas palabras clave de todo este periodo: reevaluar, redescubrir, renovar, reconectar, recrear, revisar, repensar, permitir también. Consejos: ser pacientes con uno mismo, porque el proceso no es lineal. Escuchar la intuición, especialmente cuando Venus esté en Piscis, cuando Mercurio esté en Piscis también, pero escuchar la intuición sin meter mucho la cabeza, porque cuando metemos la cabeza, ahí es cuando le pifiamos un poco. Escuchar la intuición, eso que nos habla más desde el cuerpo que desde la mente, realmente. Evitar decisiones impulsivas en compras o en relaciones y tomarse tiempo para pensar, para reflexionar bien. Esto de las decisiones impulsivas, como decía antes, en alguno de los videos que hice lo mencioné, pero si hay algunas personas que estuvieron iniciando algún tipo de vínculo desde más o menos mediados de enero, finales de enero, eh, hasta, como digo, hasta finales de abril, mediados de mayo, probablemente encuentren que había, había algo que estaba muy idealizado, con muchas ilusiones, y probablemente ahora tengan una perspectiva como un poco más realista de las cosas. Pero esta perspectiva más realista no es necesariamente una cuestión mala, negativa, no es que algo esté mal en el vínculo. Lo que sí puede ser, sobre todo cuando tenemos a los nodos involucrados, cuando tenemos a planetas transpersonales como Neptuno, como Plutón, cuando tenemos a Saturno que está en Piscis, que va a hacer conjunción con estos dos planetas, Mercurio y Venus, hay una cuota de karma. Hay una cuota de karma, y este karma es deudas pendientes, cosas que venimos a culminar en esta vida. Y estas culminaciones, dado que es un ciclo muy pisciano lo que estamos atravesando estos meses, muy, muy pisciano, hay un cierre de ciclo y hay un comienzo de otro nuevo, a nivel personal y a nivel individual.
Entonces, significa que si empezaron una relación a finales de enero, la relación se va a terminar porque, oh, qué karma, qué es esto, qué estoy pagando, qué hice mal en otra vida. No, no necesariamente. Probablemente se den cuenta que es un vínculo kármico, que vienen lecciones para seguir aprendiendo, pero si lo toman con una perspectiva amplia, con voluntad, con conciencia, es el camino a transitar. No les va a quedar mucha historia. Si eligen irse de ese camino, tarde o temprano va a volver la repetición. Entonces, dos factores a tener en cuenta. Uno, el que les mencioné recién, y el otro factor, la otra posibilidad, es que si ya vienen haciendo un trabajo de conciencia, de amor propio, de autovaloración, probablemente sí salgan algunos red flags, algunas banderitas de aviso que digan, pero esto ya lo conoces. ¿Cómo te lo explico de nuevo? Dice el universo. Y vos ya como ya venís con un trabajo hecho, decís, ¿sabes que esto ya no es para mí? Agradezco haber empezado a atravesar esta situación de nuevo para darme cuenta que ya no resueno más con esta vibración. Lo cual es muy valioso porque de esa manera sí estás haciendo un cierre, un fin de ciclo que te permite abrirte a una nueva manera de vincularte y de comunicarte con un otro. Eso me parece que es como muy relevante. Entonces, nada, en términos generales, eso, me parece que estamos en un periodo súper interesante para hacer esta revisión de contratos kármicos, para ver qué cosas nos estaban ahí movilizando, qué cosas estuvieron naciendo, qué cosas nos piden una mayor reflexión, una mayor revisión, escuchar a nuestra intuición, prestarle atención a lo que dice el corazón y no tanto lo que dice la mente, y escuchar a esa voz interior que sabe, que es la voz del alma, que te dice, por acá sí, por acá no. Por acá ya transitaste este camino y Saturno, cuando Venus haga su conjunción el 13 de abril, Venus ya estando directo, Saturno te va a decir, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué aprendiste? ¿Estás comprometido o comprometida con tu propio valor? ¿Estás comprometido o comprometida con una manera sin tantas condiciones para vincularte con un otro? ¿O todavía tenés que soltar algunos apegos? ¿O tal vez tenés que soltar un poco de simplemente ego? Bueno, esto fue todo hasta ahora. Les mando un abrazo, espero que haya sido de utilidad y nos estaremos viendo, escuchando próximamente.